Continuamos avanzando dentro del módulo de programación. En esta ocasión, lo que vamos a hacer es comenzar a introducir los elementos de la Guide User Interface, de tal forma que podamos comunicarnos con el usuario para darle ciertos mensajes. Dentro de la User Interface vamos a disponer de una gran cantidad de elementos, como pueden ser botones, etiquetas, etc. Nosotros vamos a ver los más básicos y, como siempre, voy a remitiros al Unity Scripting Reference para continuar viendo cuántas posibilidades podemos optar, ya que son muchísimas. Os muestro dónde está el Unity Scripting Reference, que lo teníamos pendiente en la clase anterior. Dentro de Help vamos a encontrarnos el Scripting Reference. El Scripting Reference va a tener toda la información de los métodos y propiedades a los que podemos optar dentro de Unity. Por ejemplo, si yo escribo la GUI, la Guide User Interface, voy a encontrarme todo lo que puedo optar, desde toda la explicación de la GUI a diferentes propiedades como el botón, pues como por ejemplo el label, etc. Aquí tenemos todos los elementos que vamos a poder utilizar. Si accedo dentro de GUI en el apartado general, pues me va a explicar cuáles son las clases, cuáles son las funciones que puedo utilizar, etc. Bien, lo que vamos a hacer para comenzar es aprender a escribir dentro de la GUI de nuestro juego. Después lo que vamos a ver es que esta GUI puede utilizar diferentes variables para alimentar la información que mostramos. Vamos a ver también que podemos utilizar texturas como, no solo textos, como forma de expresarnos a través de la User Interface. Y vamos a ver también pues cómo centrar elementos de forma dinámica para, para adaptar nuestra composición de la interfaz a diferentes resoluciones. Vamos a comenzar para ello abriendo un nuevo script dentro de la carpeta que teníamos habilitada para ello. La carpeta es esta de aquí, que se llamaba scripts, y voy a crear un nuevo JavaScript. Voy a llamarlo GUI, por ejemplo. Voy a cerrar el Third Person Controller y el Third Person Camera y me voy a quedar solo con la GUI, que es el que acabo de abrir. Bien, si recordamos una de las clases en la cual estábamos hablando de las diferentes funciones, recordamos que todo lo que queremos expresar dentro de la GUI tenemos que hacerlo dentro de la función onGUI. Todas las funciones se escriben igual, con la palabra reservada función, espacio y el nombre, en este caso onGUI. Y entre llaves escribimos todas las sentencias necesarias para llevar a cabo en esta parte de la interfaz. Bien, vamos a comenzar por definir el elemento más básico, que es una etiqueta. Siempre que vamos a definir un elemento de la GUI, escribimos GUI. Y aquí vamos a poder ver todos los elementos en la ayuda que tenemos. Nosotros vamos a comenzar por utilizar el label, la etiqueta. Dentro de una etiqueta label vamos a tener siempre dos campos a utilizar. El campo donde definimos el área que ocupa esa etiqueta, ese label, y en segundo lugar tendremos que definir lo que contiene esa etiqueta. Vamos a definir primero el área. El área, es decir, voy a expresarlo aquí para que veamos cuál sería. Sería algo así la instrucción, ¿ok? GUI.label, es decir, dentro de la guía vamos a colocar una etiqueta, aquí explicamos su área y aquí su contenido. Cerramos el paréntesis y punto y coma. Pues vamos a ir rellenando estas dos partes. Bien, el área. El área de la etiqueta vamos a definirla siempre con un rectángulo. El rectángulo en Unity podemos definirlo con rect. Escribimos rect y entre paréntesis definimos la posición X en la que queremos que aparezca, la posición Y en la que queremos que aparezca, su anchura y su altura.
Pues venga, vamos a comenzar. La posición X, pues por ejemplo, en el píxel número 10, X, píxel número 10 en Y, para que tenga un ligero margen con la esquina superior izquierda. Ahora diría su ancho, que podría ser, pues por ejemplo, 200. Y después definiría su alto, que podría ser, por ejemplo, 100. Pues ya he definido cuál es el área que ocupa esa etiqueta. Ahora lo que tengo que definir es su contenido. Su contenido podría ser un texto, por ejemplo, hola mundo. Los textos literales en programación siempre vamos a introducirlos entre comillas, porque si no ponemos las comillas, el programa va a creer que le estamos diciendo el nombre de una variable. Va a buscar esa variable, como no existe no la va a encontrar y nos va a dar un error. Por ello, siempre el texto lo escribimos entre comillas. Fijaos que se nos va a colorear de un color distinto, en mi caso rosa, para diferenciarlo de lo que podría ser una variable que se escribiría en negro. Voy a guardar, simplemente colocamos la GUI, por ejemplo, en la cámara, por ejemplo. Me está comentando que quizás tiene un error el código, vamos a mirarlo. Voy a guardar previamente por si... Vale, es porque lo he llamado GUI, entonces no puede llamarse exactamente igual que la clase el JavaScript. Voy a llamarlo, por ejemplo, interfaz. Ahora sí debería... Eso es, ya pierdo ese error, perfecto. Ahora sí puedo aplicárselo al cubo sin problemas. Y fijaos cómo cuando ejecuto el programa efectivamente me coloca en la esquina superior izquierda la etiqueta que le he indicado, que es hola mundo. Perfecto. Hemos visto este primer paso, que es cómo escribir una etiqueta en nuestro proyecto. No obstante, voy a ponerme por ejemplo aquí que se puede leer mejor, ¿verdad? No obstante, nos puede interesar, por ejemplo, voy a cerrar aquí. Abro aquí de nuevo. Tengo mi label que hemos desarrollado anteriormente. Puedo hacer, por ejemplo, que el valor de esta que muestra no sea un texto literal, sino que sea el valor de una variable. Por ejemplo, en lugar de decir hola mundo, si tengo esta variable de texto, pues llamaría a texto. Fijaos como ahora en cámara, que es donde habíamos aplicado interfaz. No, habíamos aplicado en cubo, perdón. Si ya me está solicitando el texto que quiere que mostremos. Por ejemplo, este es un texto de prueba. Y cuando ejecutamos el juego, efectivamente nos aparece escrito lo que hemos marcado. Este es un texto de prueba. Perfecto. ¿Y si marcase otro tipo de variable? Pues, que no fuese un string. Pues si no es un string, nos va a generar un error. Por ejemplo, imaginemos que en vez de lugar de texto es número. Si yo hiciese esto, me va a dar un error. ¿Por qué? Fijaos que nos lo marca aquí. ¿Por qué? Porque número es un entero y la etiqueta nos va a solicitar un string o una textura. Como no es ni un string ni una textura, nos va a dar un error. ¿Cómo puedo yo mostrar entonces un valor numérico en mi interfaz?
porque puede resultarme muy interesante. Pues lo voy a poder hacer convirtiendo el número en texto para poder mostrarlo. ¿Eso cómo lo hago? Muy sencillo, simplemente diciendo toString. Si yo llamo a la función toString con número, ya no va a haber ningún problema. Fijaos cómo ahora me desaparece el error. Podría decir que el número sea 20 y efectivamente en mi interfaz escribiría el número 20 sin ningún problema. Perfecto. Como hemos dicho, también podríamos utilizar una textura. Por ejemplo, yo tengo esa textura en mi escritorio, voy a utilizarla. Voy a ponerla en mi proyecto, en la carpeta texturas. El proyecto lo habíamos guardado, si no recuerdo mal, en carpeta videojuegos, prueba, assets, perfecto. Texturas, aquí está. Voy a pegar esta textura. Ya la tengo aquí. Y fijaos que en sus propiedades voy a decirle que es una textura de tipo GUI. Para que me, digamos, para que me optimice su visionado para ser usada como una textura de interfaz. Con esto, ¿cómo utilizaría yo esta textura en mi GUI? Muy sencillo. En lugar de utilizar esta variable, ¿verdad? Pues utilizaríamos otra variable, una variable que podría ser una textura de tipo textura. Eso es, una variable textura de tipo texture. Entonces, lo que le diría a la GUI es que en lugar de utilizar un texto, utilizase esa variable, lo que contiene esa variable. Y si me vengo a la construcción, pues puedo decir que esa variable sea este objeto. De esta forma, cuando cargo, pues me aparece este aspecto, que es el que acabo de pedirle que coloque. Además, lo va a hacer al tamaño que le estoy especificando dentro del label. Muy bien. Pero si en lugar de utilizar una textura, por ejemplo, utilizo un texto, vamos a volver al Hola Mundo, por ejemplo. Puedo pensar también que este aspecto es demasiado soso o no me interesa, quiero personalizarlo. Quiero colocarle mi propia tipografía o quiero colocarle otro tamaño o otro color. Pues esto puedo hacerlo a través de un tipo de objeto que va a ser el GUISkin. Vamos a verlo. Dentro del proyecto, dentro de Create, fijaos que podemos crear lo que se denomina un objeto tipo GUISkin. Lo creamos. Vamos a darle un nombre, por ejemplo, aspecto. Y en sus propiedades vamos a definir cómo queremos que se vea el objeto. Por ejemplo, cuando pintamos un label, que es lo que hemos hecho ahora, pues yo quiero que el label, en su aspecto normal, pues en lugar de blanco, sea de un color negro, que en su estado de hover, cuando se coloca el ratón por encima, sea también negro, cuando esté activo, en fin, podemos ir definiendo los diferentes valores, inclusive, pues, bueno, qué tipo de fuente queremos utilizar o qué tamaño de letra, etcétera. Por ejemplo, tamaño de fuente podría decirle que fuese 50. Y el estilo en negrita. Con esto lo que hago es definir un aspecto, una GUISkin, para utilizar. Ahora lo que tendría que hacer en mi script es decir que esa etiqueta que he utilizado, que he pintado antes, utilice este aspecto. Vamos a ver cómo realizarlo. Si queremos, por cierto, utilizar otra fuente que no sea la Arial, que es la que nos viene por defecto, tendríamos que importarla al proyecto. Tan sencillo
como seleccionar la fuente, o descargarla, o utilizar cualquiera de las que tenemos en el sistema y colocarla en nuestro proyecto, en una carpeta que llamamos, por ejemplo, fuentes. Y al pulsar aquí, pues podríamos seleccionar esa fuente, como cualquier otra textura o como cualquier otro objeto. Perfecto. Tenemos entonces, por ejemplo, este aspecto definido que es distinto al que aparece, entonces lo que vamos a hacer es colocárselo a este texto que tenemos aquí en nuestra label para que sea distinto. Para ello lo que vamos a hacer es crearnos una variable. Una variable podemos llamarla, pues, no sé, vamos a llamarla por ejemplo estética. Y va a ser de tipo GUISkin, que es este tipo de objeto. De esta forma, luego lo que voy a hacer en la función onGui es decirle que la GUI, su skin, va a ser igual al que el diseñador o el montador del nivel asocia a esta variable. De esta forma, si ahora vengo al cubo, fijaos que me pide la textura y también me va a pedir la estética. Voy a decirle que es esta de aquí. Pulso play y fijaos como ahora me aparece en el tamaño que le he solicitado, con el color que le he solicitado, etc. Se ve cortado porque la región de la etiqueta tiene 100 de alto. Si por ejemplo le aumento la altura, pues ya puedo verla entera. Y si por ejemplo le aumentase la anchura, pues me cabría todo en una única línea. De esta forma podemos pintar etiquetas en nuestra interfaz. El otro elemento más usado a la hora de utilizar en la interfaz suele ser el botón. ¿Cómo hacemos el botón? Exactamente de la misma manera. Realmente cualquier elemento de la GUI vamos a hacerlo exactamente de la misma manera. GUI.label, GUI.button, GUI.box, el objeto que queremos crear, y el objeto que queremos crear vamos a decirle siempre cuánto ocupa y lo que contiene. Siempre es la misma fórmula. Pero voy a hacer el botón porque el botón, como se puede pulsar y cuando se pulsa un botón realiza funciones, tiene un aspecto distinto. Es decir, tal y como hemos hablado, ¿cómo se pintaría un botón? Pues GUI.button y ahora definiría dónde lo vamos a colocar. Por ejemplo, vamos a colocarlo pues en el X, en la posición X, pues qué sé yo, 600 por ejemplo. Posición Y 10 también. Anchura vamos a darle 200 y altura vamos a darle 75, por ejemplo. Y ahora el contenido del botón, ¿no? Que podría ser una textura o una cadena de texto. Pues yo voy a colocar, por ejemplo, la textura o una cadena de texto, lo que sea, yo qué sé. Pues por ejemplo, mi botón. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Pues que un botón tiene un estado pulsado, es decir, cuando pulsamos va a ejecutar unas acciones. Por tanto, tenemos que definir qué acciones va a realizar el botón cuando es pulsado. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Pues se realiza esto con un if. Si if y entre paréntesis todo el botón, si se hace ese botón, si se pulsa ese botón, todo dentro de ese paréntesis, haz todo esto, haz todo lo que tengo entre estas llaves. Por ejemplo, podemos hacer que cuando se pulse el botón cambie lo que aparece escrito en la etiqueta. Por ejemplo, la etiqueta, en lugar de tener escrito hola mundo, vamos a hacer que tenga escrito una variable, texto. Vamos a hacerla privada. Tenemos la variable privada. Lo que vamos a hacer es que en la función start, que es la que se ejecuta al principio, vamos a decir
que texto valga, tenga el valor, pues la cadena de texto pulsa el botón. Y cuando pulsas el botón, vamos a decir que texto tenga el valor de perfecto, por ejemplo. Guardamos. Pulsamos play. Y nos está diciendo pulsa el botón. Y aparece este botón, que pone mi botón. Si lo pulso, va a decirme perfecto. Porque cuando pulsamos el botón, ejecuta esa sentencia y lo aplica a el label que estamos mostrando. El aspecto del botón también podemos tratarlo dentro del aspecto que hemos definido. Por ejemplo, podría hacer que en su estado normal el texto en lugar de blanco pues fuese, qué sé yo, este color, por ejemplo. Y que el tamaño del texto pues fuese 20, por ejemplo. Eso en su estado normal. Vamos a colocarle un color que se vea mejor, por ejemplo, blanco. Perfecto, y se ve en ese tamaño. Y cuando tengo el estado de over, fijaos que también cambia. Todo esto podría ir modificándolo. Por ejemplo, decir que en su estado de over, pues tuviese el fondo, en lugar de ser ese, fuese este, por ejemplo. Y en normal, pues este de aquí. Y voy comprobando los diferentes aspectos. Perfecto. Bien. Ya hemos visto entonces cómo podemos escribir elementos en la interfaz. Hemos visto que si era un número teníamos que utilizar toString. Hemos visto también que podemos utilizar variables, que podemos utilizar texturas, que podemos cambiar el aspecto a través del GUISkin. Nos queda saber, para terminar de complicar un poco el ejercicio, cómo centrar los elementos en la pantalla, los elementos de la GUI. Esto vamos a hacerlo gracias a Screen. Lo escribo aquí para que lo veáis. Screen nos va a dar las propiedades de la pantalla, como por ejemplo la altura o la anchura. Fijaos, yo tengo que mi etiqueta de texto está en la posición X número 10. Si yo quiero que esté exactamente en la mitad, le diré que en lugar de en la posición 10, quiero que esté en la posición screen.width, que es la anchura, en inglés, la anchura de la pantalla, entre 2, para que sea la mitad de la pantalla, menos la mitad de lo que ocupa mi etiqueta. Por ejemplo, si mi etiqueta vale, pues vamos a ponerle por ejemplo 500 de anchura, pues menos 250. Voy a colocar aquí un paréntesis para que todo quede más claro. E igual podría hacerlo con la altura. La altura, en lugar de ser 10 píxeles, desde la parte superior de la pantalla, podría decirle que fuese screen, que es la pantalla, .height, que es altura en inglés, entre 2, que es la mitad, menos la mitad de la altura del objeto, que si el objeto mide 150, pues será 75. Guardamos. Pulsamos play y podemos observar cómo ahora el texto está perfectamente en la mitad de la pantalla. Esto os lo explico porque habrá, si hacéis por ejemplo un juego para PC, pues habrá PCs con distintas resoluciones. De esta forma nos aseguramos de que el texto está en el centro independientemente de la resolución del PC. Si realizamos por ejemplo un juego para Android, ocurrirá lo mismo. En Android vamos a tener dispositivos móviles de diferentes tamaños de pantalla y resoluciones. De esta forma nos aseguramos de que el botón siempre está, en este caso, en la mitad, o podríamos hacer en el principio más un espacio o en el final más un espacio, etc. Cuando pulso el botón todo sigue funcionando igual. Muy bien. Hemos visto entonces también cómo centrar elementos de la GUI. Perfecto. Entonces, en la siguiente clase vamos a seguir avanzando. Vamos a dar ya, por supuesto, el uso de la GUI, porque vamos a utilizarla para continuar avanzando y mostrar mensajes en nuestro juego
utilizando ya nuevas funciones como son los triggers o los colliders. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.